La gente dice, escucha tu cuerpo, pero es que el problema es que lo que mi cuerpo me dice es, deja tu trabajo, desaparece de la sociedad, hazte amigo de los eucaliptos y hazte uno con la naturaleza. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Dos sillones verdes, ninguna manta y crimen. A ver, cuenta, ¿cuál es la tontería de hoy? ¿Pero por qué lo dices? ¿Por el título del podcast? No, lo digo por lo de muy buenas, yo soy Yayo. Que me chocó que dijeras la misma frase que llevas 130 capítulos diciendo. A ver, claro que lo digo por el nombre del podcast que te has inventado. Es que siento como que el nombre del podcast es como muy incongruente, ¿sabes? Porque es que aquí no hay ningún sofá ni ninguna manta. Siento que podríamos darle una vuelta a eso. A ver, pero la gente también entiende el concepto. No hace falta ajustarse a la realidad todo el rato. Porque también, si nos ponemos así, deberías decir, muy buenas, yo soy Álvaro. Ya, eso sí que es verdad, ¿eh? O sea, te lo compro, en verdad. Y tampoco podría decir muy buenas, porque no siempre tenemos un buen día. De hecho, nunca tenemos un buen día. Exacto. Ni podría hacer la broma de que te equivocas todo el rato, porque no es totalmente cierto. Porque cuando lo digo, aún no has opinado nada. Exacto. Ni podría hacer la broma de llamarte pequeña o microscópica o diminuta o que tienes el tamaño de un ácaro. Bueno, es así. Sí, porque eso sí que se corresponde con la realidad. Exacto. Gilipollas. En fin. Pero bueno, siento que puedo mantener. Vale, genial. Bueno, pues dejémonos de tonterías porque empiezo yo hoy. Empiezas así que, tú. Bueno, pues nada adelante. Más de insultos hacia mi persona, se acabó. Antes de nada, que nos sigan en Spotify. Seguimos en Spotify, en YouTube, en Podimo, en Amazon Music. Y comentarnos y valorarnos. Y también. comentarnos y valorarnos. Eso hace mucho que no lo hace pues, nadie. por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, pues antes de nada, una mención especial a Elena Benito, que es encantadora. Elena Benito. Sí, porque me contó este caso con muchísimo detalle. O sea, se paró a explicármelo por audios y me facilitó muchísimo el trabajo. Así que se merece una mención por todo lo alto. ¿Y tú te acordaste de mencionar a Elena Benito? Sí, se lo merecía, porque muchas veces me olvidé de mencionarla. Y el resto de gente sí que es verdad que no lo merece. Sí lo merecen, siempre lo merecen, pero es que ella siempre me manda audios contándome el caso. Ya. Y eso es un plus, porque a mí me ayuda un montón. Sí que es verdad. Es heavy. Bueno, pues vamos con el caso. Porque hay historias que no empiezan con un disparo, ni con una desaparición, ni siquiera con una amenaza, sino con algo mucho más turbio, una vida aparentemente perfecta. Casas elegantes, cenas tranquilas y vecinos que siempre saludan desde el jardín. Y luego de repente hay una llamada en mitad de la noche que lo va a cambiar todo. Todo. Y os vais a quedar en shock y sin una respuesta muy clara de esto. Así que traigo un caso un poco complicado. Divertidísimo. No, nada divertido. No es nada divertido. No, pero es muy interesante. Pero ni un ápice de diversión. La verdad es que no. Lo siento. Nada. Nada. Siento no traerte aquí el club de la comedia. La verdad que el mío no es nada divertido tampoco. Bueno, pues nada. Aquí a llorar un poco. El caso que os voy a contar estuvo durante más de 20 años persiguiendo a Estados Unidos por todo el misterio que tiene. Wow. Sí, porque todo empezó en una casa de Durham, al lado de una escalera cubierta de sangre. Y cuanto más se investigaba este caso esa noche, más extraña se volvía la historia. Ya os hice como un mini resumen de lo que voy a contar. Una introducción. Sí. Y vamos con la historia, ya no os creo más misterio. Nos situamos en Durham, que esto está en... Dubái. Está? No, Carolina del Norte. La Carolina mala. ¿Lo conocías? No, ¿cómo coño voy a conocer dónde está Durham? Yo qué sé. Pero ¿cómo voy a conocer? Yo como nunca conozco ningún sitio. No conozco. Digo, a lo mejor ya yo sí. No conozco esta ubicación. Pues sí, en la Carolina mala, donde el tiempo parecía ir más despacito que en el resto del mundo. Porque esto es lo que tiene la vida cuando eres rico, que vives con calma y la facilidad que te da esa vida. ¿No te parece como que la gente rica va más despacio? A no ser claro. Que seas un empresario súper importante que vas a 1000, la gente rica va con tranquilidad. Sí, porque no tienen prisa. Sí, va guapa, quiero decir, como con el pelo arreglado, porque durmieron las uñas, bien.
con la cara descansada. Es que sí. Sí, porque es la mejor como rutina de skincare. ¿Sí? Dormir bien. Es rico. Sí, ser rico también. Claro, bueno. El caso es que en este barrio las calles eran amplias, los árboles altos y las casas eran de ladrillo con tartas en el alféizar que eran idénticas y daban como esa sensación casi artificial de paz. Ya. O sea, un barrio de estos... De Estados Unidos. Sí, ¿cómo se llamaba esta serie? ¿Mujeres desesperadas? Uf, qué serio. Sí, pues me recuerda, Wow. todos los barrios así de Estados Unidos me recuerdan a esto. Te lo compro. El caso, que este barrio pues era tan tranquilo que nunca pasaba nada malo, no había tragedias y nadie imaginaba que se pudiera esconder una de las historias criminales más desconcertantes de la crónica negra moderna. Ahí te lo dejo. Porque en una de estas casas tan tranquilitas vivía Michael Peterson. Vale. Nuestro protagonista, No me Michael... mires con cara de que voy a saber, en plan diciendo Michael Peterson, voy a saber qué acaso es, no lo voy a saber. Yo tampoco lo sabía hasta que Elena Benito me habló de él. Bueno, pues eso sí que es novedad. ¿Sí? Porque tú te conoces todos los casos. Bueno, pues el caso es que este chiquito, Michael Peterson, era la imagen perfecta de un hombre culto y con éxito. Él había nacido en el 1943, en Knoxville, y pertenecía a esa generación que estaba marcada por la posguerra y la disciplina militar. Él estudió en la universidad, entró en el ejército y terminó participando en la guerra de Vietnam, que esto marcó toda su vida. O sea, fue un hecho que tiene relación con todo lo que pasó más adelante. Vale. Quiero nos decir, tenemos que quedar con participó de la guerra de Vietnam. sí, pero ¿por qué? PTSD. Sí, porque Michael hablaba de la guerra constantemente. Él contaba que había sido herido en combate y había estado utilizando como esa imagen de veterano duro como parte esencial de su identidad. Era como algo muy relacionado con él. ¿Por qué? Porque Vietnam era como que había dejado algo muy evidente en él, como una personalidad muy intensa. Resulta que después de regresar de esta guerra, había encontrado una nueva forma de reinventarse. Esto lo hacía a través de la escritura. Ajá. Sí. Él empezó a publicar novelas y ensayos inspirados en la guerra, y poco a poco se acabó convirtiendo en una figura conocida en Carolina del Norte, porque él era escritor, columnista político y comentarista típico en debates locales. No era alguien cualquiera, era muy inteligente, carismático y extremadamente crítico con la corrupción pública. Michael sabía perfectamente cómo ocupar el espacio en una habitación. Sabía hablar, le gustaba hablar, de esta gente que entra en un sitio y tiene carisma y se come a la gente. Y además su vida privada también parecía tener un camino completamente normal. Bueno, pues resulta que en 1968 se casó con Patricia Sui Peterson, que ella era una profesora de primaria con la que tuvo 2 hijos, Todd y Clayton. Y durante años vivieron en Alemania Occidental, debido al trabajo de Michael. Allí formaron parte de un pequeño grupito de familias estadounidenses expatriadas que compartían cenas, reuniones y risas. Como tenían esto en común, al final se acabaron juntando entre ellos y pues quedaban y se llevaban súper bien. Y entre estas familias estaba la más importante para ellos, que era la pareja de sus amigos George y Elizabeth Ratliff. Se te está complicando. ¿Por qué? El momento nombres. Pero ¿qué tal? ¿Se me está dando bien? Muy bien. Sí. Pero ya te están introduciendo demasiados. Sí. Alguno va a fallar. Sí. Bueno, el caso, que los Peterson y los Ratliff eran inseparables. Se llevaban muy, muy bien, pasaban muchísimo tiempo juntos. Ya digo, quedaban un montón para cenar. A ver, al final era esa cosa de nos entendemos por el idioma, la cultura y nos juntamos a hacer cosas, a hacer planes. Sí. Exacto. Y pasaban mucho tiempo juntos y por eso sus hijos crecieron prácticamente como hermanos. Todos tenían una vida estable, predecible y todo les iba bien. Pues como cuando te asientas en tu vida y haces como un grupito de una pareja y hacéis planes juntos vosotros y vuestros hijos. Ya. Bueno,
hasta... Se me reí ¿por qué me quitaste mi hojita? Porque estás dejando que no me concentre. Vale. Bueno, el caso es que ocurrieron cosas terribles y necesito toda tu atención Vale. en esto además. No sé si te la puedo ofrecer. Bueno, pues con que estés en silencio me llega. Vale. Y sin hacer cosas raras. Sin hacer cosas. Sí. Vale. Voy a explicar estas cosas que ocurrieron. Resulta que primero murió George de manera inesperada, o sea, el marido de la pareja. Y años después, en 1985, murió Elizabeth porque fue encontrada muerta al pie de una escalera de su casa en Alemania. O sea, la madre, o sea, la mujer. Claro. El matrimonio eran dos. Bueno, pues primero murió el padre y después murió la madre. Vale. La policía lo que dijo es que había sufrido una hemorragia cerebral espontánea y que por eso había muerto por las escaleras. Ay, Dios, pobre. Ya. El caso se archivó rápidamente y nadie habló mucho de ello, se quedó ahí. ¿Qué pasa? Que estos niños se quedaron huérfanos. Claro. Vale, pues Michael y Patricia tenían muchísimo amor por estos hijos. Bueno, eran 2 hijas los que tenía la pareja. Así que ambos tomaron la decisión de no dejar a estos niños solos y adoptarlos. Y pasaron así a tener 4 hijos en total. 2 eran biológicos, 2 niños, y estas 2 niñas que eran adoptadas, pero se quedaron con los 4 hijos. Bueno, pues Michael con el tiempo se dio cuenta de que no estaba a gusto en su matrimonio y que no quería estar más con Patricia. A él le gustaba su vida familiar, pero ya se había acabado el amor. Entonces le pidió el divorcio y se divorciaron. Vale. Y después de esto, él se volvió a Estados Unidos y se fue con sus 4 hijos. Vale. Se los llevó. Él. Sí. Vale. Y hasta aquí pues ya no se sabe más de Patricia. Pobre, En plan, hizo siempre hay su una vida, Patricia. sí. Y él se fue. Bueno, pues fue a vivir a Durham, donde allí era visto como un intelectual sofisticado, alguien brillante y polémico al mismo tiempo. Me encantaría que alguien me tomara por un intelectual sofisticado. Pero era una persona como muy culta, Ya. muy a la que recurrían, pues eso, para escribir en el periódico, ir a programas. Era una persona como muy inteligente, pero a la vez era como que daba que hablar los temas porque era... Polémica su forma de pensar. Claro, y todo relacionado con la política. Ya. Y escribía columnas políticas, andaba en círculos cultos y disfrutaba de una vida social activa a la misma vez. Vale. Bueno, pues poco después de todo esto, de que se fuera a vivir allí, de que se divorciase, su vida mejoró y él volvió a encontrar el amor. Y lo encontró cuando conoció a Kathleen Peterson. Peterson, que ya os hago spoiler porque se apellida como él, ¿no? Sí, vale. Vale. Pues Kathleen era ejecutiva del Nortel Networks, una empresa tecnológica gigantesca que había en aquella época. Ella tenía una carrera sólida, muchísima estabilidad económica y una personalidad que nada tenía que ver con la de Michael. Ella era organizada, práctica y eficiente. Y a esta chiquita le iba muy, muy bien económicamente, ya digo, y además tenía una hija. Ambos se gustaban, tenían hijos también y empezaron a tener una relación, todo fue bien y finalmente se casaron en 1997 y se mudaron a una enorme casa en Durham. Se fueron todos juntos, ellos 2 y los 5 hijos en total. Y bueno, la casa era muy elegante, tenía una piscina y varias plantas y los 2 hacían una pareja perfecta. Como decía, a ella le iba muy bien económicamente. De hecho, le iba mejor a ella que a él, porque ella era la que manejaba dinero de verdad. Ya. La que tenía el dinero ahí era ella. Claro, él en realidad su trabajo le iba bien, era conocido, pero en realidad ella era una persona de mucho poder adquisitivo. Ya. Bueno, pues el caso es que esta parejita organizaban cenas, reuniones sociales y mantenían esa imagen clásica de matrimonio acomodado de clase media alta. O sea, que les iba todo bien y no tenían ningún problema. Hasta aquí un poquito el contexto de esta historia. Y ahora nos vamos a ir al día ya de los hechos. Ya no lo alargo más. Este día fue el 9 de diciembre de 2001. Más o menos Michael en este entonces tenía como 50 y pico de años. Y nos situamos en la noche, cuando todo comenzó de forma completamente normal. La pareja cenó junta, se bebieron vino, vieron una película y más tarde se fueron al exterior de la casa y se sentaron allí al lado de la piscina iluminada
así como un poquito por las luces del jardín. Ya, como Con esa para luz hacer, tenue. ya, como para Sí. hacer entorno. Exacto. Y se bebieron un par de aguas con misterio. Sí, sí. Wow. Y se quedaron en las tumbonas al lado de la piscina. O sea, nada podía salir mal, ¿no? En ese planazo. En verdad, es un planazo. Es que tenía todo. Tenía película, tenía alcohol de por medio, tenía una Alcohol. piscina. Luces. Sí. Luces con las que ves poco. Porque si fueran luces muy... ¿Sabes? No No es participamos. lo mismo, pero es ese ambiente de tranquilidad, Claro. de riqueza. Se quiere ver, pero no. Sí. Y Kathleen pues le dijo a su marido que tenía cosas pendientes que hacer, que tenía que hacer llamadas al día siguiente y que se iba a la cama. Vale. En plan, mira, ya está, se acabó el día para mí. Y se tomó un Valium antes de subirse al piso de arriba. Vale, ¿por Sí. qué? Pues entiendo que sería para estar más tranquilita. Bueno, pues nada. Y se fue al piso de arriba y Michael se quedó un ratito más allí en la tumbona a su rollo disfrutando de la noche. Vale. Hasta ahí todo bien. Ya está, todo transcurría normal. ¿Crees que ese plan fue diversión a raudales? No, Ah, no fue nada. fue terrible. Dices. Sí. Vale, o sea, ¿Tú te mira, crees que yo te estoy dando todos estos detalles del plan para decirte nada? fue Pues súper diversión a raudales. todo bien. No, Ya. claro. Vale. Resulta que eran las 2:40 de la madrugada cuando Michael Peterson llamó al 911 con voz desesperada y le dijo a la policía que su mujer había tenido un accidente. Resulta que se había caído por las escaleras. Pero les dijo, mira, está respirando, por favor, venir cuanto antes, está sangrando un montón, pero tenéis que mandar una ambulancia o algo ya, Ya. porque se encuentra muy mal. Entonces colgó el teléfono, le dijeron sí, vale, tal. Y más tarde volvió a llamar, rollo 15 minutos después más o menos. Y volvió a avisar que por favor, que se diesen prisa, porque aún no habían llegado, que su mujer ya no respiraba. Uf. Claro. Bueno, pues llegaron emergencias y fueron a la casa y se encontraron una escena brutal. Resulta que Kathleen estaba tirada al pie de la escalera de atrás y estaba rodeada por una cantidad ingente de sangre, pero muchísima sangre. Había sangre por las paredes y todo. Michael explicó que se habían tomado 2 botellas de vino, o sea, entre los dos, y que además ella tomaba ansiolíticos. Bueno, no sé si fue entre los dos, sé que se tomaron 2 botellas de vino. Sí. Pero bueno, es mucho vino. Y se tomaban ansiolíticos, entonces como que Ya. entre el vino y los ansiolíticos se supone que tropezó y cayó y Ya. que esto pudo causar el accidente. Un detalle importante es que Michael se había quedado en la piscina, como te decía antes, descansando y hasta 2 horas después no había visto a su mujer. Vale. Por eso se supone que había tanta sangre y se había desangrado y nadie le había ayudado, porque él no lo sabía. Porque le dijeron, mira, pero no escuchaste la caída. Y él dijo, no, tampoco, o sea, no escuché nada. Y no se sabía, o sea, se creía que no había sido nadie externo, pero porque no estaba nada forzado, estaba Ya. todo, no faltaba nada. Entonces simplemente se cree que él no escuchó La el caída golpe. y punto, sí. Sí, A ver, solo bueno, estaban ellos allí. no diré lo que opino. Vale, puedes opinar. A ver, 2 mujeres que se mueren cayéndose por las escaleras es raro. Te acordaste del detalle. Hombre, claro. Vale. Vamos a seguir y luego Piano, comentamos piano, esto. piano. Sí. El caso es que examinaron el cuerpo y vieron que Kathleen tenía un montón de heridas enormes y profundas en la cabeza. Ya digo, había sangre en las paredes, en las escaleras y en el suelo. Y en los espejos. Ahí no sé. Pero había algo extraño, muy extraño. Resulta que Kathleen no tenía fracturas del cráneo y tampoco lesiones cerebrales graves. Resulta que las heridas parecían incompatibles como con una simple caída, pero también como con una paliza. Ya. No sé si me explico bien. Sí. Entonces los investigadores quedaron desconcertados desde el primer momento. Michael insistía que él no había sido y que había sido un accidente. Pero claro, cuanto más analizaban toda la escena, más dudas surgían. E irás viendo. Vale. Cuando analizaron un poco más la escena, vieron que la sangre parecía indicar que Kathleen había permanecido viva durante bastante tiempo después de resultar herida. Y algunas manchas como que indicaban que se había movido. O sea, en realidad la historia que contaba Michael tenía bastantes inconsistencias. Y además había un problema que era imposible de ignorar. Lo que decías antes, era la segunda mujer cercana a Claro. él, encontrada muerta al pie de una escalera. A ver. Claro, lo que no entendían era que estuviera, pues eso,
herida y viva, pero era por eso, por Ya. lo de que él había tardado. A ver, Pero aún es que así eso no era se raro. entendía que ella se moviera. Se supone que si estaba herida y tú no la habías escuchado era porque no había dicho nada. Si había llegado a gritar o algo, deberías de haberla escuchado. Ya. O deberías de haber escuchado los golpes. Y peor todavía, que justo alrededor de ti justo muriesen 2 mujeres por una caída de una escalera o cerca de una escalera. Me da igual. Porque la primera, vale, fue por lo que le pasó, pero Sí, por el como ictus hemorrágico, pero claro. ¿qué fue primero? Pero las 2 estaban muertas al lado de una escalera. Claro. Y las 2 eran personas muy cercanas a ti. Y claro, este detalle hizo que la investigación cambiase un poco de dirección, lógicamente, y que sospechasen de él. Entonces la policía empezó a investigar más a Michael, lógicamente, e investigó todo lo relacionado con él. Y una de esas cosas fueron los ordenadores de la casa. Y aquí se descubrió la vida secreta de Michael. Encontraron fotografías sexuales y conversaciones. ¿Con quién? Con hombres. Con hombres. Tenía contactos ocultos y tenía, pues eso, relaciones con otros hombres. O sea, era un pequeño homosexual. Un poco sí. Y la fiscalía construyó entonces una teoría. Según ellos, Kathleen descubrió aquella noche que su marido llevaba una doble vida. Discutieron violentamente y Michael acabó asesinándola. Entonces, bueno, empezó el juicio en 2003 y el país entero pues estaba flipando con la historia. Y él pagó muchísimo dinero a su abogado, porque lo tenía, vamos. Y todo encajaba hacia 2 partes, pero exactamente igual. Una parte era el accidente, pero a la misma vez estaba todo muy igualado con el asesinato. Entonces como que no había pruebas ni por una parte ni por la otra, las suficientes como para acusarlo. O sea, para acusarlo sí, para condenarlo. Ya, como que tenía heridas que decías, esto no es de una caída simple, pero no eran suficientemente graves como para decir, alguien le dio un martillazo, alguien le dio un disparo en la cabeza. Sí, y luego hablaré un poco más de las heridas también. El caso es que había demasiada sangre y no encajaba con una caída tanta sangre. Ya. Pero también se había caído como desde 4 escaleras, que no había sido desde arriba del todo, ni nada parecido como para un golpe tan fuerte. Jesús, claro, a ver, eso tampoco tenía muchísimo sentido. Y en toda esta historia los hijos estaban de parte de su padre, incluida la hija de su mujer. Y además Michael pues no parecía encajar en la imagen clásica de un asesino, porque era una persona elegante, educada, muy muy inteligente y tenía como una capacidad increíble para expresarse. Y era súper encantador, aunque a veces como que causaba mucha intriga, como muy misterioso. Ya. Bueno, pues su abogado, el que contrató con todo este dinero, David Rudolph, intentó desmontar toda la teoría de la acusación paso por paso, porque ellos lo estaban acusando de matar a su mujer. Y empezó a insistir en que no había un arma homicida allí. Entonces, ¿qué había hecho? O sea, ¿quién había sido? Podía no ser él y haber entrado a alguien. Y que las heridas también podían ser compatibles con una caída accidental, que era la teoría que defendía Michael. Ya. Que él no había sido y que ella se había caído. Pero entonces, claro, se volvió a hablar en el juicio del pasado, de Elizabeth Radcliffe, pues eso, la mujer que había sido encontrada años antes muerta en Alemania. Y la fiscalía decidió exhumar su cuerpo y señaló su muerte como un posible homicidio por parte de Michael. Y aquí como que empezó a cambiar la forma de ver a Michael por parte de la hija de su mujer. Porque claro, al hablarse de todo esto, todas las pruebas, y acabó dejando de creer en su inocencia. A ver, normal. Yo también dejaría de creer. Claro, porque para ella había demasiadas inconsistencias que no podía ignorar, porque supo lo de que había 2 mujeres cercanas a Michael y 2 muertes pues, de las mismas circunstancias. Y que encima, y supo lo de la parte de un poquito de un pequeñito homosexual. No, pero bueno, vamos a hablar ahora de eso. Va, piano. El caso, aunque legalmente los 2 casos eran independientes y no tenían nada que ver, pues el jurado, que era un jurado popular, se quedó en shock al saber esto. Claro, era como, estamos acusándolo y de repente sale esta prueba, Ya. pues Sí, para como mí que lo bien cambia nos sienta. todo. Claro. Y además faltaba algo más. Resulta que uno de los pilares fundamentales de la acusación fue un analista forense llamado Duane,
que su trabajo consistía en interpretar las manchas de sangre encontradas en la escena. Y según esta persona, los patrones demostraban claramente que Kathleen había sido golpeada de forma homicida. Detalle importante. Y claro, la fiscalía en ese momento sí que es verdad que no tenía el arma homicida, porque no sabían ni lo que era, no estaba allí. Pero dijeron que creían que tenía que ser algo tipo, pues una herramienta de estas con las que calientas el fuego de la chimenea. ¿Ah? Pero casualmente, Kathleen tenía una hermana que contó que les había regalado uno de estas herramientas y que justo esa herramienta no estaba en casa. ¿Quién regala esa puta mierda de herramienta? Pues no sé, a lo mejor la tenían por allí. No lo sé. Puede ser. El caso es que este era un detalle bastante importante. Hombre, sí. Y a esto tenemos que sumarle que en la autopsia aparecieron que solo eran laceraciones y no había ninguna fractura de cráneo. Por eso decían que tenía que ser un objeto lo suficientemente pesado para causar daño, pero a la misma vez algo ligero para no causar tanto daño como para una fractura, sí. Ya. No sé si me explico. Y además, mientras grababan un documental que recoge todo esto, encontraron en el ático el palo como para la herramienta, para calentar el fuego. Vale. Tenía hasta telarañas, o sea que realmente estaba en este sitio. Dios. Sí existía, no era que hubiese desaparecido. Y el juicio, además, era por jurado popular, lo cual no le ayudó mucho a ganarse la opinión del público. No. Y claro, resulta que todo el mundo cercano a ellos decían que se llevaban genial y que eran la pareja perfecta. Incluso sus propios hijos no los veían discutir nunca. Pero claro, se descubrió que había tensiones importantes porque la situación económica no era tan buena como parecía. Porque Michael, además, tenía deudas importantes. Y claro, al investigar el ordenador habían descubierto que tenía las fotos, las conversaciones estas con hombres, tenía pornografía gay y además tenía correos de escorts con hombres. Incluso le había sido infiel con varios hombres. Claro, es que eso es mal. Claro. Y también había que sumarle eso, lo del dinero, que ella tenía el dinero y él solo tenía su reputación. Y claro, él quería mantener esa reputación. Y su mujer tenía un seguro de 1,3 millones de dólares que se lo dieron cuando murió. Y se lo dieron aún estando acusado del asesinato. Eso es heavy. O sea, cobró el seguro. Sí. Bueno, pues la defensa alegó que ella estaba al tanto de todo esto y que no tenía problemas con ello, ya que algunos amigos pensaban que ella sí sabía que Michael era bisexual. Pero en principio se piensa que Kathleen descubrió su doble vida. Porque claro, es extraño. Aunque supiese cuáles eran sus aventuras con hombres, ella realmente iba a aceptar eso. Claro, es que el problema no es que sea bisexual, obviamente, eso no es un problema. Pero que te ponga los cuernos, sí, me da igual que sea con hombres que con mujeres. Sí, evidentemente. Pero y encima si te está ocultando esa parte de él tampoco mola, eso es verdad. Claro, pero que la gente decía, bueno, pues le daba igual, ella lo sabía y le estaba de acuerdo con todo eso. Pero es que ella... Con que le pusiera los cuernos. Sí, ¿Ah? pero aunque fuese verdad, es que ella... tal y como estábamos en la época, que eso era como un escándalo, a lo mejor aunque fuese por mantener esa imagen, a lo mejor no le gustaba que saliese eso a la luz de su marido. Ya. Entonces, claro, resulta extraño todo eso. Va, podía pero ser, es 2000 ¿qué? Esto. Podía ser un poquito un escándalo. 2011. Bueno. Tampoco me parece tanto. No, 2011 no. Ah, pensé que era 2011. 2001. 2001. Sí. Va, bueno, ya. A ver, Yo qué sé. era raro una pareja de clase alta que de repente él es una persona muy prestigiosa, que se enterasen que era gay, que le engañaba, me parece que es un escándalo en realidad. Sí, bueno, bisexual, ¿no? Pero bueno, sí. Le gustaban los hombres, en realidad, sí, se entiende que a ella también le gustaba. Ya. Pero que bueno, el podría hecho ser de... que no, podría ser tipo matrimonio la banda. Sí. Pero sí, yo siento que le gustaba a ella también. Sí, puede ser, pero vamos, que estuviera con hombres era un escándalo para la época Ya. y para el tipo de vida que llevaba. Ya. También sería ahora a lo mejor tienes un marido y que la gente sepa, aunque tú lo permitas, que anda poniéndote los cuernos y anda pues con hombres y con mujeres, puede ser como para la gente, ay. Ya, por el que dirán. Claro, sí, qué sí, escándalo. Sí. Entiendo. Claro, tú me entiendes. Sí. Bueno, el caso, otra cosa es que tu marido
haya estado con hombres y que esté contigo. Claro. Vale, no pasa nada, Claro. pero es ya todo el background, Sí, ¿sabes? Bueno, pues la defensa dijo todo esto y se quedó ahí la cosa. Y además su abogado también acusaba a la fiscalía de utilizar esta bisexualidad de Michael para manipular un poco al jurado. En plan, ¿era porque era bisexual? Pues a lo mejor no. Ya. Vale, pues en este octubre de 2003, Michael finalmente fue declarado culpable de asesinato y lo condenaron a cadena perpetua. Joder, flipo, ¿eh? Sí, a ver, claro, las pruebas estaban bastante en su contra. Sí, eso es verdad. Bueno, pues todos los hijos le seguían apoyando, pero bueno, en este caso, Kathleen, o sea, la hija de Kathleen ya se había bajado de este barco. Hombre, normal. Sí. Bueno, pues nada, parecía el final de la historia, pero en realidad era el comienzo. Porque pasaron un montón de cosas. Ya os he dicho que esta historia es liosísima. Bueno, pues resulta que mientras estaba en la cárcel salió un documental llamado Esther Case. Y en este documental se veía como todo el caso desde dentro. Por eso antes te comentaba lo de la herramienta esta del fuego que se había encontrado en el ático, en el desván, Sí. en esta zona. Sí, esa movida de la chimenea. Sí, esa movida de la chimenea. Y eso lo había enseñado él mismo. No sé si me explico. O sea, el documental lo estaba grabando como él lo encontraba y todo. Y bueno, las cámaras habían seguido durante años toda la defensa de Michael, habían grabado reuniones privadas, conversaciones y momentos que nunca habían salido a la luz ni que no se habían visto en un juicio. Entonces, la percepción de todo el mundo que vio este documental empezó a cambiar. Y muchísima gente comenzó a creer que quizás Michael no había recibido un juicio justo, porque claro, enseñaron como la otra parte. Y entonces ocurrió todavía algo peor. En 2011 hubo una investigación oficial que descubrió que un analista forense había manipulado pruebas y exagerado resultados en varios casos criminales de Carolina del Norte. Y claro, aquí... Y ese analista forense entiendo que era el de las manchas. El de las manchas de sangre, el tal Duan... Sí. Vale. Claro, el que te hablaba antes. Sí, el del juicio. Exacto. Y claro, la credibilidad de esta persona se quedó destruida completamente. Ya. No, claro. Y él había participado del juicio. Claro. Y su testimonio fue súper importante. Claro, y había dado testimonios falsos en varios juicios. Entonces ya no confiaban en él. Ya. Y el juez concluyó que el jurado había recibido información engañosa durante el juicio de Michael. Así que después de una década prácticamente en la cárcel, Michael salió en libertad mientras estaba esperando un nuevo juicio en el que se pudiese acusar de nuevo a esta persona, pero con pruebas pues bien formuladas y sobre todo sin esta persona de por medio. Para este momento el caso ya era un fenómeno cultural en todo el mundo. Había muchísimos criminólogos que estaban súper obsesionados con la escena. Había un montón de periodistas que también analizaban cada detalle y foros enteros hablando sobre las posibles teorías de todo esto. Ya. Bueno, pues fue entonces cuando apareció una de las hipótesis más extrañas jamás planteadas en un caso criminal. La teoría del búho. ¿Del búho? Sí, un búho. Según el abogado Larry Pollard, Kathleen podría haber sido atacada por un búho en el exterior de la casa antes de entrar herida y caer por las escaleras. ¿Qué? Sí. A ver, en realidad la teoría esta parecía absurda. Lo era. Pero resulta que algunos expertos comentaron que ciertas heridas en el cuero cabelludo y pequeñas plumas microscópicas que se habían encontrado en la escena podían ser compatibles con el ataque de un ave rapaz. O sea, por el tipo de heridas que tenía Kathleen. Un búho. Sí. Flipo. Bueno, yo qué sé. Esta teoría realmente nunca pudo demostrarse. Por lo que sea. Por lo que sea. Pero tampoco pudo descartarse completamente. Y claro, esto hizo como que se hablase más. En mi corazón, más. sí. En mi corazón quedó absolutamente descartada. Ya, puede ser. Bueno, pues siguen pasando los años y finalmente en 2017 se apela la sentencia por las inconsistencias del juicio de Michael. Y aquí acepta una declaración Alford, que esto resulta que es un mecanismo legal con el cual reconoces que existen pruebas suficientes para condenarte, pero tampoco tienes que admitir directamente tu culpabilidad.
De esta forma, lo que hacía era evitar un nuevo juicio y además recuperar para siempre la libertad. No sé si me explico. Sí. Que esto creo que lo tenemos visto más veces. Puede ser. Como que te declaras medio culpable. O sea, realmente dices, hay pruebas hacia mí, pero yo no voy a decir nada. Ya. Vale. Pues después de esto, su vida cambió por completo. Porque al salir de la cárcel, vendió su enorme casa de Durham porque dijo que le traía demasiados recuerdos y demasiadas muertes. Y se mudó a una vivienda mucho más pequeña. Una vivienda de una sola planta, sin escaleras. Wow. Un detalle que para muchos fue muy importante. Hombre, claro que lo fue. Sí. Y nada, hoy Michael Peterson vive lejos del foco mediático y ya tiene como unos 80 y algo años. Ya es mayor. Pero el caso realmente nunca desapareció del todo, porque sigue siendo uno de los mayores enigmas criminales de Estados Unidos. Como que ninguna de las teorías acaba de encajar del todo. Sobre todo la del búho. Bueno, ya esta teoría es un poco loca. Entonces se dice, ¿fue un asesinato, o fue un accidente, o fue un error judicial enorme? O algo más raro, porque 20 años después sigue la misma pregunta sobre esa casa misteriosa de Durham. No se sabe qué ocurrió realmente esa noche que Kathleen Peterson murió y por qué una escalera dio tantísimo que hablar. O 2 escaleras también. 2 escaleras. Es que Sí. para mí el problema son las 2 escaleras. Es que es complejo. Y Elena Benito nos recomienda el documental, que yo Elena no lo Benito. pude ver, pero me lo he de ver. Elena Benito nos tiene recomendado más cosas. Sí, muchos casos. Sí. Es que lo explica tan bien. Elena Benito es la chiquita que te mandó los audios. Sí. Por eso me estaba sonando. Claro, Claro. ya. Como que lo dijiste hace 30 minutos. Sí. Y lo que ella dice es que este documental está centrado sobre todo, que este es un punto muy importante, en la defensa de Michael. Entonces, claro, de esta forma te hacen como creer que esto pudo haber sido un accidente. Y ella dice como que encaja hacia los dos lados, que por una parte hay pruebas de una cosa y por otra. Pero que dice que la actitud de él, que es súper rara todo el tiempo, y ella no se lo cree para nada. Yo estoy con Elena. Ya. Absolutamente. No se lo con cree Elena. y yo tampoco. Es que lo siento. A lo mejor es casualidad porque las casualidades existen. Sí. Pero demasiada Pero casualidad. las casualidades a la vez no existen. Claro. No existen, ¿eh? Estadísticamente hablando, existen. Pero no existen. Exacto. Eso es lo que yo pienso. Es como está en el ambiente que existen, pero no. Y tengo pendiente verme todo el documental, pero me pareció un caso súper increíble. Es que porque no encima- llegas a saber si sí o si no. Pero es que encima es rollo la forma de morir. ¿Sabes? No solo se cayó por las escaleras, se cayó por las escaleras, tuvieron una hemorragia craneal, no sé qué. Una fue interna, ya, pero Sí, no pero sé, siento... no es rollo, me rompí la rodilla cayéndome. ¿Sabes lo que te quiero Sí. decir? Es rollo como que todo era cosas cerebrales o cosas de, no sé, yo Sí, no lo compro. pero no encajaba ni en una paliza ni tampoco encajaba en una caída de escaleras. Yo no lo compro. Era Estoy muy tan raro. dentro de... Fue Michael. Yo creo que sí. Pero bueno. Pero tengo que verme el documental para opinar. Si alguien se lo vio, ¿qué opine sobre este caso? Yo opino por la información que tú diste. Claro, pero es que la información es compleja, porque por ejemplo Ya, decían, ya. Vale, falta esta herramienta, justo pudo ser eso, de repente aparece la herramienta. Ya, y luego el chiquito que declaró en el juicio. Las manchas dicen que es un homicidio. Y luego el tío parece ser que se lo Claro. inventó todo. Claro. Claro. Sí. Es Pero bueno, complicado, Yo pero ya está bien. estaba dentro. Esa incertidumbre, Y ahora quitarme de ahí es más difícil que meterme Ya. dentro. te entiendo. Me pasa. Bueno, pues ahora me toca a mí. Y esto es una recomendación, el caso que voy a contar, de Sakum en Spotify, que hasta juraría que se cambió el usuario. Pero desde que esto lo escribí, igual pasó un año, ¿eh? Sí, lo vi mucho tiempo en tu calendario. Un año, Sí. ¿eh? Entero. Sí. Por eso digo que Vale. creo que se cambió el usuario, pero bueno, me lo dirá esa persona. Bueno, se está mencionada, Exactamente. que es lo importante. Vamos allá con mi caso de hoy, porque volvemos a la Mesopotamia del delito, a un país que llamaron Estados Unidos porque llamarle máxima amenaza para la paz mundial como que no tenía unas siglas tan divertidas y haría demasiado spoiler a todos sus enemigos, que son básicamente toda la humanidad. Estoy un poco hater hoy con ¿Sí? Estados Unidos. Hoy, solo hoy. Solo hoy.
Bueno, y mi protagonista de hoy, no voy a fingir que nos aparece en el título del capítulo, pero antes de hablar de él, vamos a explicar esta historia desde un punto de vista distinto. El de una chiquita llamada Michelle Knight. Vale. Michelle nació en el año 1981 en un lugar indeterminado de Cleveland que no nos interesa en absoluto, ¿no? Y Michelle, desde muy pequeñita... Muy pequeñita, sí, vale. Puedes seguir. No tuvo una vida fácil porque tuvo una serie como de vivencias que nadie debería tener. Como por ejemplo que cuando era adolescente un compañero de clase la violó. Bueno, la agredió sexualmente, no sé exactamente hasta qué punto, pero bueno. Vale, sí. Y no solo eso, sino que un año después de que eso ocurriera, un familiar cercano de Michelle la violó. Vale. O sea que mal. Quiero decir que, jolín, son dos cosas que ya nadie tiene que vivir. Y encima tú las vives 2 veces. Es como horrible. Y por si esto no fuera suficiente drama, cuando Michelle reunió el valor suficiente para contárselo a sus padres, ellos o no la creyeron o la juzgaron por ello. Quiero decir, no llegaron a decirle nunca a Michelle abiertamente que no la creían, pero le hacían como preguntas que no venían a cuento, ¿sabes? Sí, preguntas incómodas. Claro, tipo, ¿y tú no hiciste nada para provocarlo? Y cosas así, ¿sabes? Y cuando no le hacían preguntas de ese estilo, directamente fingían que nada había ocurrido. Entonces era como una situación extraña. Es como que ellos nunca llegaron a aceptar esta realidad. Que nunca la comprendiste. Exacto. Entonces, todo esto a Michelle como que le pasó mucha factura psicológicamente hablando por motivos obvios. Sí, a ver. Y encima, cuando Michelle aún era adolescente, cuadró que se quedó embarazada. Y no era como un embarazo buscado, era con su novio de ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, como que así de inicio, Michelle ya no es que tuviera la vida más fácil precisamente. Vale, pues con este contexto en mente, pasemos al 23 de agosto del año 2002. Michelle estaba pendiente de un juicio por la custodia de su hijo, el hijo que acababa de tener, ¿sabes? Cuando dije que estaba embarazada, ¿no? Bueno, pues llegó a tenerlo y estaba con un juicio pendiente por la custodia de ese niño. Y justo ese día tenía que presentarse ante el tribunal para que le dijeran si le quitaban a su hijo los servicios sociales o si podía seguir manteniendo la custodia de ese hijo. Ay, Dios. No sé muy bien los motivos por los que se vio metida en este juicio, la verdad. Sé que actuaron los servicios sociales, pero no sé si es porque ya no tenía trabajo. Es que no tengo ni idea. Vale. Pero bueno, quedémonos con este detalle. Sí. Sin embargo, empiezan a pasar las horas y Michelle no aparece ante el tribunal. Y sus padres, claro, estaban allí presentes en el juicio y en principio como que deberían de estar flipando. Pero la verdad que contaban con que su hija no apareciera. Porque Michelle tenía la teoría de que iba a perder ese juicio y que le iban a quitar la custodia de su hijo. Así que sus padres, cuando vieron que Michelle no apareció, como a la hora a la que estaba citada para declarar, pues pensaron, buah, fijo se fue de la ciudad o algo para no tener como que ver, ¿sabes? Cómo perdía la custodia de su hijo. Ah, vale. Que era como que ya lo daba todo por perdido y que había desaparecido. Claro, como que los padres dijeron, va, desapareció por esto porque huyó, 100%. Vale, sí. Y nada, cuando ya habían pasado varias horas desde la cita de Michelle y ella seguía sin aparecer, el juez pues tomó la decisión de quitarle la custodia a Michelle de su hijo por incomparecencia y punto. Vale. Pero en verdad lo que había pasado no tiene nada que ver con lo que los padres de Michelle pensaron. Nada que ver. Lo que realmente había ocurrido es que Michelle, cuando estaba de camino al juicio precisamente, se encontró con un señor aleatorio que era vecino de la zona en la que vivía Michelle y que en principio era súper agradable, o sea, era como muy, muy majo, ¿no? Siempre saludaba. Siempre. No suena bien. Y nada, estuvieron de coba un rato y tal, y cuando llevaba varios minutos de conversación con este señor le dijo a Michelle que acababa de tener una camada de perros y que si quería le regalaba uno. Eran como vecinos de la zona, quiero decir, no se conocían personalmente, pero de vista sí. Vale. Entonces, bueno, como que tampoco era tan raro como puede parecer, ¿sabes? Como si tú te encuentras una vecina aleatoria, la mítica señora tuya que vive enfrente que lanza comida a las palomas, pues como si te la encuentras en la calle y te dice, ¿quieres un perro? Y tú, vale, ¿sabes? A ver, bueno, yo siento que si viene cualquier señor por la calle y me dice, ¿quieres ver un cachorrito? Ven conmigo que te lo enseño a mi furgoneta. Yo voy allí a ver ese perrito. Sin duda. A mí me la cuelas. A mí también me la cuelas. Y nada, a Michelle como que le pareció que el hecho de tener un perro igual como que
ayudaba en el futuro juicio a que le dieran la custodia de su hijo, precisamente porque, bueno, yo qué sé. Una vida estable, de cuidar a un animal. Exactamente. Así que le dijo a este señor que sí, que quería el perro. O a lo mejor simplemente quería el perro. O quería el perro y punto. Y entonces el señor le dijo a Michelle que la acompañara a su casa para ver a los perros y que una vez allí como que eligiera cuál quería de los muchos cachorros que tenía. Y la casa estaba como a nada, a 2 calles de distancia de donde estaban Michelle y ese señor en ese momento. Entonces Michelle, como iba con tiempo de sobra, la verdad, para llegar al juicio, le dijo que sí, que total, poco tiempo le iba a llevar, porque creo que había 20 metros de distancia. O sea, era rollo, es esa mi casa. Claro, ¿quién dice que no a ver un perrito? Claro, encima estaban en mitad de la calle, era de día, no le pareció nada raro. Hombre, ya. Pero en cuanto Michelle puso un pie dentro de esa casa, el señor le dio un golpe en la cabeza que dejó inconsciente al momento a Michelle y después este señor la bajó hasta el sótano de la casa, la ató a una tubería y la dejó allí encerrada. Y este fue el motivo por el que Michelle no pudo ir al juicio por la custodia de su hijo y no porque se hubiese escapado de la ciudad ni nada así. Parece una peli de terror. Sí, o sea, en realidad la habían secuestrado. Ya. El problema es que como los padres tenían esta teoría alocada de que había huido de la ciudad, como para no tener que lidiar con el hecho de perder a su hijo por parte de los servicios sociales, pues no pusieron una denuncia por desaparición de Michelle cuando empezaron a pasar los días y Michelle seguía sin aparecer por casa. Ay, Dios. Que claro. Ya. Y ellos todo el rato asumían que había huido y punto. A lo mejor Michelle, por eso le habían quitado a su hija, como que no tenía mucha estabilidad. También si había sido madre joven y había tenido tantos problemas. Es que era muy joven y los padres no eran un apoyo para ella ni de coña, ¿sabes? De todo lo contrario. Entonces, bueno, yo qué sé, igual alguien denunció, ella no tenía trabajo, yo qué sé. Sí. No tengo ni idea. Y encima cuadró que a la madre de Michelle como que un día le pareció verla por la calle a los pocos días de desaparecer y gritó su nombre en alto como para que la supuesta Michelle como que se girara y hablara con ella. Pero esa supuesta Michelle, que, spoiler, no era ella, no se giró. Así que su madre pensó que estaba enfadada con ella o algo y como que dijo, mira, como que le quiso parecer mal. Así que hizo como, bueno, como que no la había visto. ¿Sabes? Dijo rollo, pues estaba Michelle por allí por la calle, la llamé y encima no vino, pues que le den por el culo. Claro, ¿sabes? ella creyó verla de verdad. Claro. Eso también es un problema. Sí. Porque si tu propia madre cree que te ha visto... Claro, es que ni siquiera el rollo desapareció desde ese día. No, porque supuestamente la madre la vio y ponle una semana después. Dios. Pero nada, no era ella en ningún momento. Debía ser una tía que se parecía un poco a ella, pero ya. Así que si ya había pocas posibilidades de que denunciaran su desaparición después de que a la madre le pasara esto, pues menos aún. Jolín. Y ya os adelanto que Michelle va a estar mucho tiempo desaparecida. No van a ser ni 2 ni 3 días. Madre mía. Va a ser mucho más, pero ya llegaremos a ello. De momento voy a contaros quién es ese misterioso señor que secuestró a Michelle y a contaros un poco de su historia antes de continuar con la historia, porque la historia continúa. Este misterioso señor se llamaba Ariel Castro y, como veis en el título de este capítulo, es el absoluto protagonista de esta historia. Y antes de seguir voy a daros como un poquito de contexto, ¿no?, sobre este chiquito, porque si no, no vais a entender absolutamente nada de lo que va a pasar. Pero sobre todo porque a mí me sale de los huevos, ¿no? Dar un poquito de contexto sobre cualquier historia. Gusta. Da igual, sí, da igual que lo haya. Sí, tú lo buscas. Independientemente de que tenga sentido o no. Pero me parece importante dar contexto sobre las historias, porque al final conocer cómo era esa persona, que sea víctima, sea asesino, me parece súper relevante para entender cómo luego la historia. Justo, como la forma de actuar de esa persona. Exacto. Ariel nació en 1960 en Puerto Rico, pero su familia se mudó a los pocos años a Cleveland, así que realmente él se crió en Cleveland toda su vida. Vale. Y desde muy pequeño Ariel tenía como muchísimo talento para la música. Es como que era un talento innato para él y de hecho tocaba como en varias bandas de música latina, como en el instituto primero, y a medida que fue creciendo siguió tocando para varias bandas de Cleveland y tal, ¿no? Sin embargo, a pesar de ser una persona tan absolutamente talentosa, nada que ver con nosotros, pues se le daba muy mal en realidad socializar, todo que ver con nosotros. Socializar así en general, ¿no? Como que era extremadamente tímido e introvertido. Vale, pues a mayores de tocar en bandas de música, porque claro, eso no le daba para vivir, porque tampoco es que lo hiciera de forma profesional, ¿sabes?
Ariel trabajaba de conductor de autobuses, que uno de los trabajos de mis sueños, si me preguntas, me parece tan divertido. Yo casi trabajo de conductora de autobuses. De hecho, hice una Menos mal prueba. que no lo hiciste. Pero me salió tan mala prueba que el profesor me Normal. dijo, uff, no. Eres un peligro para la humanidad. Sí, me quiso decir eso, solo que no me lo dijo con esas palabras, pero sí. Yo he ido en tu coche muchas veces, confirmo el peligro para la humanidad. No, solo era un coche automático. Bueno, en fin. Él era conductor de autobuses, concretamente autobuses escolares en el distrito escolar de Cleveland, ¿no? ¿Vale? Sin embargo, aunque la vida de Ariel puede parecer así como inofensiva desde lejos, porque claro, tenía un trabajo normal, era un músico talentoso, estaba integrado en la comunidad y tal, en realidad Ariel era todo lo contrario a inofensivo. Porque Ariel estaba casado con una chiquita llamada Grimilda Figuerosa. Y Ariel se dedicaba en cuerpo y alma diariamente a hacer que la vida de Grimilda fuera lo más miserable posible. Genial, oye. Era un asqueroso. Dios. Es que vais a flipar, ¿eh? La maltrataba física y psicológicamente absolutamente todos los días de su vida y de hecho llegó a romperle la nariz en alguna de las palizas constantes que le daba, las costillas y le produjo daños cerebrales permanentes en una de las ocasiones en las que la empujó por unas escaleras de casa. Por cierto, escaleras otra vez apareciendo en esta historia. Jolín, pobreña, es que ¿por qué hay gente que tiene que pasar por eso? No lo daños entiendo. cerebrales permanentes, ¿eh? Dios. Ese es el nivel. Yeah. Bueno, pues además Ariel y Grimilda tuvieron como varios hijos juntos y Ariel usaba todo el rato a los hijos como arma para maltratar a Grimilda, amenazando con matarlos si algún día Grimilda dejaba a Ariel y movidas así. Vamos, que Dios Ariel mío. también ejercía como violencia vicaria, ¿sabes? Bueno, sí. O sea, todos los tipos de Sí. violencia, económica, psicológica, física, todos él los ejercía. Nada nos sorprende con este señor. Es que asqueroso. Además, después de que Ariel le provocara a Grimilda esos daños cerebrales permanentes, como ella necesitaba de ayuda para hacer como alguna de las tareas diarias, como, yo qué sé, ir al supermercado, pues se vio atrapada literalmente en casa de Ariel. De hecho, Ariel tenía prácticamente cautiva a Grimilda. O sea, como que no le dejaba salir de casa para hacer absolutamente nada. Incluso le llegó a prohibir usar el teléfono para hablar con sus amigas, su familia, con Dios quien mío. sea. Bueno, claro, es que la tienes que aislar de todo, porque si Claro. no consigues todo eso. Además, cuando los hijos de Ariel y Grimilda fueron creciendo, como que se dieron cuenta del ambiente de terror que había dentro de casa. Porque al principio, jolín, eran muy pequeñitos y tal. Pero claro, a medida que fueron creciendo, imagínate, ¿no? Y un poco gracias a esto, hacia finales de los años 90, Grimilda consiguió separarse de Ariel y Dios, menos sí, mal. menos mal. Y pidió una orden de alejamiento en contra de él. Y digo que fue gracias a lo de los hijos, porque Ariel, en el fondo, tenía miedo de que sus hijos dijeran algo como del ambiente de terror que vivían dentro de casa y rompieran como la fachada, ¿no? De Ariel de vecino impecable, ¿sabes? Amable y honrado. Así que para evitar problemas dejó que su mujer y sus hijos se fueran de casa. En plan, bueno, vale, pues sí, mira, iros, no habléis del tema y chao. Y pocos años después, el 23 de agosto de 2002, fue cuando Ariel decidió secuestrar a Michelle, que esa parte ya la sabéis. Y como os dije antes, Michelle no estuvo un día o dos secuestrada, sino que estuvo mucho tiempo. Dios mío. Necesitabas maltratar todos los días de tu vida a otra persona. Literalmente. Pero de momento solo os voy a decir que para el 21 de abril de 2003 Michelle aún seguía secuestrada. O sea, estamos hablando de que ya habían pasado 8 meses con la tontería desde que la habían secuestrado in the first place. Dios quiero mío. decir. ¿Y por qué me voy a esta fecha tan concreta? En plan, justo 8 meses después. Pues atención, porque voy a introducir a un nuevo personaje en esta historia, una nueva persona. Amanda Berry. Es una chiquita de 17 años. Vale. Amanda ese día, el 21 de abril de 2003, estaba tranquilamente como trabajando en su tortura remunerada diaria, que en este caso era en un Burger King, random, completamente random, de Cleveland. Y ese día Amanda como que iba a celebrar su cumpleaños en una fiesta que había después de que ella saliera de trabajar. Así que cuando llegaron las 7:30 de la tarde, Amanda llamó como por teléfono a su hermana, ¿sabes? Para decirle tipo, oye, ya voy a salir ahora del trabajo, no sé qué tal. Y le dijo que iba a ir hasta su casa para cambiarse de ropa antes de ir a la fiesta. Vale, para Porque ir mona a la fiesta del cumpleaños. Para ir un poquito revoltosa, porque es como tienes que ir a tu cumpleaños. Sí.
Porque claro, obviamente, pues imagínate, no ibas a ir con el trabajo del Burger King, o sea, el outfit del trabajo Bueno, del Burger ya. King, ¿no? No, y que tendrás que ir perfecta a tu cumple. Tienes que ir perfecta, porque si no es la única manera como de poder soportar el hecho de que estás cumpliendo años. Ya. Claro, tienes que evadirte. Vale, pues pasan las horas y Amanda como que no aparece por casa. Y al principio sus padres, bueno, como que ya no se preocuparon porque asumieron que Amanda al final había cambiado de idea o yo qué sé, ¿no? Y no había pasado por casa para cambiarse por el motivo que fuera, porque igual llegaba tarde o whatever, ¿no? Pero claro, cuando llegó la mañana siguiente y Amanda seguía sin aparecer por casa, los padres fliparon y decidieron denunciar la desaparición de Amanda. Además, era muy raro porque todo el dinero de Amanda, su ropa y además, como imagínate, pues es que todas sus pertenencias en general estaban en casa, así que no se podía haber ido voluntariamente a ningún sitio. Ya, que tenían claro que algo le había pasado. Algo le había pasado. A ver, normal. Sí. No llamas para avisar de que vas a cambiarte para tu cumple y todo eso. Claro, es que eso no tenía sentido. Que, oye, voy ahora por casa Sí. y no vas a casa. Es raro. Así como llamaste para avisar de que ibas, llamas para avisar de que no vas a ir. Sí, y si te vas a fugar o te vas a ir por ahí, no avisas. Exacto. Bueno, pues ya os adelanto que Amanda, claro que no se fue a ningún sitio de forma voluntaria, sino que a los pocos minutos de salir de trabajar, Ariel la metió en su coche. Porque apareció otra vez Ariel por esta historia. Y se la llevó secuestrada, dándole un golpe en la cabeza previamente para que no se resistiera. Y 2 días después de que se denunciara la desaparición de Amanda, la policía de Cleveland y el FBI comenzaron a buscarla. 2 días tardaron, ¿eh? También te digo. Dios mío, Ojo. no entiendo. Antes no, porque sí que es verdad que cuadró que había una oferta especial de donuts en el supermercado y claro, se lo cambió todo, ¿no? Pero bueno, nada. Ya te adelanto que nadie volvió a ver a Amanda a pesar de esa búsqueda por parte de la policía. Nunca más. Nunca más. Lo único que se descubrió en esa investigación es que alguien llamó desde el móvil de Amanda al móvil de la madre de Amanda, cuando ella ya había desaparecido. Sí. Y ese alguien que llamó tenía la voz de un hombre y ese hombre aleatorio le dijo que se había casado con Amanda y que nada, que en pocos días irían a visitar a la familia. Dios mío. Pero esa visita familiar nunca ocurrió. Es como que no tuvo mucho sentido esta llamada tampoco, en verdad. Madre mía. Y cuando esa llamada ocurrió, en realidad, Amanda ya llevaba 2 días secuestrada en el sótano de Ariel y estaba encadenado a ese sótano acompañada de Michelle, que seguía allí después de 8 meses, porque claro, Michelle estaba ya allí. Vale, pues ya os adelanto que la madre de Amanda jamás pudo volver a ver a su hija con vida. Ay. Y de hecho, en el año 2006, la madre de Amanda murió de un infarto y se supone que estuvo como muy relacionado este infarto con la depresión que sufrió al no poder superar la desaparición de su hija, que estuvo años desaparecida. Pensad que os dije que fue secuestrada en el año 2003 y esto os estoy diciendo que en 2006 murió la madre sin ver a su hija. O sea, como mínimo pasaron 3 años en los que la madre no pudo ver a Amanda nunca, ¿sabes? Jo, pensé que sí que iba a aparecer. Bueno, pues piano. Vale, pues casi un año después del secuestro de Amanda, porque volvemos un poco antes de que muriera la madre. Vale. O sea, simplemente os di como ese detalle, pero en realidad seguimos como... ahora estamos en el año 2004, concretamente. Vale. Un año después del secuestro, Amanda, Ariel fue a por una tercera víctima, una chiquita llamada Gina de Jesús que tenía 14 años. Vale. Nos vamos al 2 de abril del año 2004, concretamente. Ese día, Gina estaba con una amiga suya del instituto y Gina quería quedarse en casa de esa amiga a dormir. Así que se fue como hasta un teléfono público y llamó a sus padres a las 3 de la tarde para pedirles permiso para dormir como en casa de esa amiga. Vale. La madre de Gina le dijo que no, porque le parecía que Gina aún no tenía como edad suficiente para quedarse a dormir en casa de nadie que no fueran sus padres. Así, porque, bueno, tenía 14 años, yo qué sé. Sí. Como que dijo, mira, no estoy a gusto. Pensaría que se iba a ir de fiesta. No lo sé. Igual era muy peca aún, pero bueno, yo qué sé, whatever. Ella no le moló. Ya. Así que nada, Gina se lo dijo a su amiga y se despidieron y cada una se fue por su lado en dirección a sus respectivas casas. Vale. El problema es que Gina nunca llegó a su casa. Por el camino, Gina se cruzó con Ariel y cuadraba que Gina conocía muy bien a Ariel. Madre mía. Porque, ¿os acordáis que os dije que Ariel tenía, o sea, como que había tenido hijos con su mujer,
con la exmujer, ¿no? A la que pensé que maltrataba. era porque trabajaba en un bus de un colegio. Podría ser también por eso, ¿eh? Vale. Pero no era el caso. Resulta que uno de los hijos de Ariel se llamaba, bueno, una de las hijas concretamente, se llamaba Arlene y era una de las compañeras de colegio de Gina. Madre mía. Así que por ese motivo Gina sabía quién era Ariel y no sospechaba nada malo de él. En plan, sí, es el padre de una compañera y amiga mía Ya. que se llama Arlene. Vale, pues Ariel, cuando se cruzó con Gina, le dijo que Arlene estaba en su casa y le preguntó si quería ir a merendar con ella. Y claro, yo qué sé, Gina aceptó sin sospechar nada raro. Claro, dijo, vale, sí, pues me cunde de repente pues unos sándwiches de nocilla, Ya. que yo te lo compro muchísimo. Muchísimo. Y un Steve, Sí. una Fanta Limón de repente. Sí. Una comida de chavales de 8 añitos. Y nuestras comidas favoritas. Sí. Bueno, Sin duda. y claro, ya digo, como que ella aceptó sin sospechar nada, porque al final, bueno, pues yo qué sé, se trataba del padre de una amiga suya, ¿sabes? A ver, sí, no es raro. Claro. Vale, pues solo media hora más tarde de ese momento, encuentro entre Gina y Ariel, pues Gina estaba encadenada en el sótano junto a Amanda y Michelle. Madre mía. Y ese es el nivel de Es turbidez de terrible. Ariel. Es que acabar encadenada por el padre de tu compañera. Muy fuerte. Dios mío. Y encima... Por cualquiera, pero es que... Joder, encima es una persona en la que Sí, confías. claro. Y el problema es que en el caso de Gina es que nadie fue testigo de cómo Ariel en principio se llevaba a Gina hasta su casa. Entonces cuando la madre de Gina denunció su desaparición a la policía, como que la policía tampoco sabía muy bien por dónde tirar, ¿sabes? Por dónde empezar a buscar. Sí, a ver, normal, si nadie vio nada. Claro, porque es que no tenía ningún tipo de información sobre dónde podría estar Gina, más allá de que pues tuvo que desaparecer en el camino desde donde se hizo la llamada telefónica hasta su casa. Fin, era toda la información que tenían. Y el camino igual era de media hora andando, ¿sabes? Entonces a la policía se le ocurrió pedir ayuda al FBI para que pusieran como desaparecida en todo el país a Gina. Como que lo hicieran federal, ¿no? Vale. Y publicara un boceto de ella con características típicas de Gina, como por ejemplo que tenía un lunar en la pierna derecha, como muy grande, no sé qué. En plan, como detalles de ella que ¿Eso era podrían verdad? llamar la atención. Sí. Ah, vale. Sí, claro. Vale. Pensé que era En plan, se un lo inventó el ejemplo. FBI. No, un ejemplo inventado por ti. No. Tenía un lunar muy grande en la enorme. pierna. Entonces llamaba la atención ese lunar. Era como como una marca de nacimiento. Vale. Gracias a eso, una persona random llamó por teléfono a la policía para decir que el día que Gina desapareció, había un hombre preguntando por ella cerca del instituto al que iba Gina. Y a ese hombre lo describieron como alguien hispano, de entre 25 y 35 años, de 1,80 de altura, de entre 70 y 82 kilos de peso, que me pareció como muy específico, con ojos verdes, barba y delgado. Madre mía. Así que la persona que describió a este hombre era claramente Coral, porque solo ella podría estar tan malita de fijarse en tantos detalles de una persona como si fuera una espía. Ya, eso es verdad. No sé cómo sabían todo. En plan, tiene el pelo rizo, teñido aquí en la zona parietal derecha. En plan, ¿sabes? Yo qué Algo sé. les tuvo que llamar la atención. Sí. A ver, yo supongo que es raro que un hombre mayor esté como por un instituto diciendo, oye, ¿visteis a Gina? ¿Visteis a Gina? Yeah. Como que igual te quedas con su cara porque simplemente te parece raro que un señor esté llamando por una niña pequeña. Sí. Pero bueno. Sí, pero bueno, qué suerte que alguien lo vio. Sí, y no hace falta... Tengo esperanzas. No hace falta decir que este señor obviamente era Ariel. Claro. ¿No? Sí. Pero bueno, la cosa quedó un poco ahí, ¿no? Como que nadie pensó en Ariel igualmente. En plan, no dijeron, con esta descripción es Ariel. Ya. ¿Sabes? Y de hecho, al día siguiente se organizó entre los vecinos una búsqueda de Gina, como por todo el pueblo, ¿no? Bueno, por toda la ciudad. O como el barrio en donde vivían. Por allí. En la que el propio Ariel participó como para amagar, ¿sabes? Sí. Y nadie lo reconoció igualmente, ¿sabes? La persona que lo había visto originalmente no dijo, ese fue el chico que tal, ¿sabes? Ya. Vale, pues ya os adelanto que en los siguientes 2 años, no hubo ni rastros de Gina, ni pistas de su paradero, nada. De hecho, se pensó que estaba muerta. Incluso el caso de Gina llegó a aparecer hasta 3 veces en el programa este mítico de televisión como de búsqueda de personas desaparecidas llamada... The Most Wanted. Efectivamente, America's Most Wanted. Ah, vale. Sí, bueno, me lo comí un poco, pero sí. Que ya tenemos hablado aquí de él, ¿no? La cosa es que en el programa los presentadores relacionaron un poco la desaparición de Gina con la desaparición de Amanda. No con la de Michelle, pero sí con la de Amanda. Vale, bueno. Porque las dos chicas como que habían sido vistas por última vez a 2 calles de distancia. Entonces, a ver, oye, pues sí que puedes
un poco relacionar. Y ahora mismo sabemos que efectivamente no iban mal encaminados en el programa. No, por lo menos tenían alguna pista real. Claro. Y mientras todo esto sucedía fuera de la casa de Ariel, ahora voy a contaros lo que ocurría en el sótano de su casa, ¿no? Porque allí había un escenario completamente terrorífico. Dios. Porque para ese momento ya había 3 mujeres encadenadas a la pared del sótano y llevaban todas ellas años secuestradas. Tanto Michelle como Amanda como Gina. Y ahora os voy a explicar un poco como lo que Ariel hacía con estas chicas, porque es horrible de escuchar, pero bueno, tenéis que saberlo. Vale. Porque si no, no vais a entender como la sucesión de acontecimientos que se van a venir. Miedo. Ariel les daba de comer una vez cada 24 horas y les permitía como bañarse con agua fría 2 veces por semana. Era lo máximo. Y cada pocos días soltaba a una de las chicas del sótano, la subía a su habitación, la golpeaba y la violaba. Y si en alguna de esas ocasiones alguna de las chicas intentaba escapar, la golpeaba aún más fuerte y la violaba más veces, con lo cual como que ellas al final acabaron no resistiéndose. Ya. Porque si no es tipo, si me resisto, en vez de violarme una vez, me viola 3, ¿sabes? Y lo peor es que otras veces elegía a alguna de las chicas al azar y la violaba directamente en el sótano, ¿sabes? Como en el suelo, delante del resto de chicas. No las llevaba a la habitación. Qué horror. Que claro, se quedaban como súper indefensas porque no podían hacer nada para proteger a la chica a la que estaban violando delante de sus caras. Claro. No podían ni siquiera apartar la cara porque estaban encadenadas. Y al final vas a recibir tú, si tampoco importa que ayudes, porque a lo mejor no hay nada que hacer ahí. No pero puedes. Es horrible. No, pero tú imagínate la impotencia. No, ya, claro. ¿Sabes? Que te tiene que dar ver cómo están haciéndole eso a alguien delante tuya y no puede hacer nada. Sí. Además, la vida en el sótano era terrible, obviamente. Y también entiendo que era una forma de hacerle daño, hacerlo delante, exponerla así. Generar terror entre ellas. Además, la vida en el sótano, ya digo, era terrible por motivos obvios, porque para hacer sus necesidades, Amanda, Gina y Michelle tenían como un váter de plástico cada una, tipo como un orinal, ¿no? Al que podían llegar estirando al máximo las cadenas como que les ataban a las paredes del sótano. Y además, Ariel vaciaba esos váteres muy rara vez, por lo cual el olor que había allí era absolutamente asqueroso. Ya que encima había falta de higiene. Exacto. Qué asco. Además pasó una cosa terrible añadida, y es que en el año 2006, que fue el año en el que murió la madre de Amanda por esa depresión y un infarto, no sé qué, pues Ariel dejó embarazada a Amanda ese mismo año. Madre mía. El año en el que la madre de Amanda murió. Qué Y horror. Amanda tuvo a ese bebé, que era una niña, allí en el propio sótano, mientras seguía encerrada. Y la niña nació en el año 2007, para cuando ya llevaban 4 años allí metidas. Dios. Y Michelle 5. Es horrible porque tienes que pensar, vale, por una parte sientes que por lo menos estás con tu hija de tu violador, que es terrible, pero a lo mejor es como una sensación de olvidarte un poco del mundo y tener algo por lo que luchar. No sé Pero es que decirte, encima porque yo creo que le piensas- coges manía. Sí, no lo sé. Sin querer, inconscientemente. Ya, pero no Al final tienes es el nada que hacer, a lo resultado. mejor tienes algo que cuidar, pero a la misma vez piensas, es que mi hija va a quedarse encerrada aquí para siempre y va a tener esta mierda de vida. Sí, o sea, sí, Que totalmente. tiene que ser horrible. Pero quiero decir que yo creo que se pasan muchos pensamientos como intrusivos por tu cabeza, No, ya. de al final es el hijo de mi Hombre. violación, no sé qué. Sí, No sé, tienes una Sí. situación horrible. horrible. Y bueno, no solo le pasó esto a Amanda, porque ese mismo año, en el año 2007, cuando nació ese bebé, Michelle también se quedó embarazada. Dios mío. Pero esta vez Ariel quiso provocarle un aborto. Le dio una paliza tan grande, como dándole golpes como en el abdomen, hasta que vio que sangraba por la vagina para provocarle ese aborto. Porque le parecía difícil de asumir 2 bebés a la vez en un sótano. Ya, a ver, es que, bueno, en fin, pues a lo mejor no tenías que secuestrar a nadie. Por ejemplo. Ariel. Así que con ese bebé en el sótano, Amanda, Michelle y Gina intentaron que la niña tuviera la mejor vida posible, a pesar de estar... o sea, como que las 3 se unieron mucho para cuidar de ese pequeño bebé. O sea, que quiero decir que en ese aspecto no ocurrió lo que dijimos de, ¿sabes? De imagínate, de que hay veces que pasa que en violaciones, pues la madre le tiene como cierto... Pero es que es normal. cosa al bebé, pues no ocurrió en este caso, como que lo vieron un poco lo que tú dijiste, de venga, vamos a cuidar del bebé porque no se merece ser consciente de la situación tan mala en la que está. Sí, ¿Sabes lo que entiendo quiero que decir? sería como la vía de escape y apoyarse entre ellas era también la única salida. Exactamente. Y bueno, a pesar, o sea, como por ejemplo a este bebé
le intentaban, bueno, jugaban con él, en plan, le inventaban juegos y a medida que fue creciendo le enseñaron a leer y a escribir. Porque Ay, sí, pobre. llegó a pasar tantísimo tiempo allí encerrada desde que esa niña nació que ya estaba en edad de leer y escribir. Dios mío. Y como era una niña muy pequeña, en como por lo menos 2 ocasiones se la llevó Ariel a pasar por un parque como aleatorio que había por la zona, porque sabía que la niña no diría nada, porque al final Amanda, Michelle y Gina no le habían dicho la verdad de su secuestro con ellas como para protegerla. Hombre, claro. De hecho, esa niña se refería a Ariel como abuelo, porque es como le dijeron ellas tres que, ¿sabes? Le decía, tenía pues que este señor llamar. es el abuelo. Ya. No que lo tenía, sino, claro, ellas se inventaban una historia. Sí, da igual. No, pues esta es nuestra casa, este es nuestro abuelo, ¿sabes? Y ya os puedo decir que esta situación de las 3 chicas se prolongó durante una década entera. Madre. Y en el caso de Michelle, 11 años incluso. Es que piensas en estas cosas y dices, no puede ser real, no puede tan haber fuerte. ocurrido que haya una persona tan asquerosa en el mundo. Tan heavy. Hasta que llegó el día 6 de mayo del año 2013. Ese día cambió toda la historia, ¿no? Porque Ariel había violado a Amanda y cuando la llevó de vuelta al sótano como que se olvidó de volverla a encadenar por primera vez en los 10 años que estuvo secuestrada. Era la primera vez que pasaba esto. La cosa fue que alguien llamó por teléfono justo cuando Ariel iba a encadenar a Amanda, entonces seguramente se despistó, ¿no? Por ese motivo, pensando que ya la había encadenado. Ya después, lo había hecho, sí. Claro, después de colgar el teléfono dijo, a Amanda ya la encadené y no la había encadenado. Vale. Entonces Amanda no perdió su única oportunidad y en cuanto Ariel se fue de casa por el motivo que fuera, como yo que sé, ir al súper, por ejemplo, Amanda intentó abrir desde dentro la puerta de la casa de Ariel. Pero claro, no pudo abrirla porque obviamente estaba cerrada desde fuera con llave y a mayores había como un candado muy grueso. A mayores haber pasado la llave, ¿sabes? Como que Ariel Sí. había tomado muchas precauciones en esos 11 años. Ya. Entonces Amanda vio que entre la base de la puerta, como el final de la puerta, ¿no? Y el suelo había un espacio bastante grande. No suficientemente grande como para que cupiera ella, evidentemente, pero sí que le cabía la mano. Vale. Era, imagínate, pues del grosor de una mano. Entonces Sí. ella empujando, dio metido la mano, ¿no? Le cabía justita, pero le cabía. Así que Amanda sacó la mano derecha por ahí y empezó a agitarla súper fuerte mientras pedía ayuda a gritos asomada por ese huequito que quedó. Y justo cuadró que un vecino llamado Ángel Cordero la escuchó. Dios, qué suerte tuvo. Pero cuadró que este señor era hispano y no entendió lo que estaba gritando Amanda. Hombre, da igual. No, porque coincidió como que no hablaba inglés, así que nada, se piró sin hacer nada. No entendía nada, se fue. ¿Ves una mano? Pero no te preocupes, Coral, porque nada, un minuto después, otro vecino llamado Charles Ramsey, esta vez sí, escuchó a Amanda pedir ayuda y vio su mano agitarse como por la puerta. Así que se acercó y escuchó cómo Amanda gritaba, ¡ayuda! Estoy secuestrada con mi hija. Claro, imagínate, él se quedó flipando, ¿no? Y entre los dos intentaron abrir la puerta de la casa, pero claro, el candado era súper grueso. Entonces, bueno, como que hicieron un agujero en la parte baja de la puerta por el que primero salió la niña, que en ese momento tenía 6 años, y después salió Amanda. Y nada, como que este señor llevó a Amanda y a la niña a su propia casa, ¿no? Este señor Ramsey. Y que estaba nada, a 2 casas de allí, estaban al lado, en realidad era vecino, ¿no? Y desde allí llamaron al 911 y dijo, ayudadme. Bueno, llamó él, pero le puso el teléfono a Amanda, ¿no? Y Amanda dijo, ayudadme, soy Amanda Berry, me han secuestrado, llevo años secuestrada, Ay. llevo 10 años aquí metida, estoy aquí y estoy libre ahora. Eso fue lo que le dijo como al policía que estaba al otro lado del teléfono, ¿no? Entonces, después de decirle todo esto, se escuchó decir como con voz así entrecortada a una mujer que estaba al otro lado del teléfono, en el 911, y dijo, pero ¿eres Amanda Berry? ¿Sabes? Como que se quedó flipando porque debía Ya de ser conocía la historia. Justo. Y de hecho se escucha esto en la grabación, como, ¿sabes? Se quedaron como petrificados en la policía. Dios. Esto ocurrió, ya digo, el 6 de mayo del año 2013. Vale, pues nada. 5 minutos más tarde apareció por allí la policía y de camino allí, claro, a la patrulla le fueron diciendo, mira, esta chica es Amanda Berry, llevaba 10 años desaparecida, no sé qué.
fue secuestrada un día antes de cumplir 17 años. En plan, como que les fueron contando la historia. Entonces, claro, ellos iban flipando, ¿no? O sea, tú imagínate la situación. Entonces, nada, bueno, llegaron allí, se encontraron a Amanda y les dijo, esta es mi hija. Y claro, ellos en plan, pero si estaba desaparecida, ¿qué pasó aquí? Y les dio otra información aún más fuerte. En la casa hay otras 2 mujeres encadenadas. Entonces, nada, como que apareció otro segundo coche de policía, que llegó allí en nada, 10 minutos. Y entre todos los policías, como que lograron abrir la puerta de la casa de Ariel. Y bajaron hasta el sótano y se encontraron allí a otras 2 chicas, que claro, eran Michelle Knight y Gina de Jesús, que llevaban, pues, Michelle 11 años desaparecida y Gina 9 años desaparecida. Qué horror, y ver toda la escena y todo. Claro, es que tú imagínate el percal, ¿eh? Madre mía. Nada, se llevaron a las 3 y a la niña hasta el centro médico más cercano, ¿no? Como para que les hicieran una especie de estudio y vieron que que fueron reiteradamente violadas y maltratadas físicamente, ¿no? Porque tenían un mogollón de marquitas y tal. Sí, no de marquitas, nada, marcotas. Entiendo. Y bueno, mientras tanto la policía de Cleveland, claro, se puso a buscar al dueño de esa casa, que era evidentemente Ariel Castro. Sí, ahí ya no había dudas de quién era. No había ningún tipo de duda. Y Ariel sí que es verdad que intentó escapar, obviamente, en cuanto como que él se había ido, me lo invento, al supermercado. Pues imagínate, al volver vio los coches de la policía y dijo, tengo que huir de aquí. Entonces se intentó escapar, pero esa misma tarde lo pillaron, porque, quiero decirte, nada, fue capturado ese mismo 6 de mayo de 2013, ¿no? Y cuando fue el juicio, en principio iba a ser condenado a pena de muerte, obviamente. Pero el 26 de julio de 2013, como que él al final reconoció lo que había hecho para, bueno, asegurarse que por lo menos le caía cadena perpetua. Y efectivamente así fue. Fue condenado a cadena perpetua, pero dio un poco igual porque solo 2 años después, cuando él estaba ya en prisión con esa pena de cadena perpetua, se suicidó en la celda. Yeah. Entonces, bueno, como que realmente nunca llegó a cumplir con esa pena, porque en el año 2015 él murió. Y así como detalle curioso es que 2 de las 3 chicas escribieron un libro. Iban a firmarlo los 3, pero una de ellas, Michelle, no quiso firmarlo porque dijo como que quería olvidarse del tema. Y hay un libro, bueno, pues escrito por ellas 2, por Amanda y por Gina, hablando como un poco de su experiencia. Yeah. Un poco centrada desde un punto de vista como de esperanza, ¿sabes? Como que tampoco es rollo recreándose en su dolor ni nada así. Es que tiene que ser durísimo también. Entiendo a la otra parte que no quisiera participar. Yo también querría olvidar. Pero a lo mejor también entiendo que escribas el libro para... Sí. No, de hecho Michelle como que no se lo echó en cara, ¿sabes? Como a ellas 2, en plan, entiendo que necesitáis hacer esto, pero yo necesito otras cosas. Sí, es que cada uno funciona distinto. Justo. Pero bueno, un caso horrible. Sí que es verdad que no muere nadie. Ya, esa es la parte positiva, pero es que hay veces que, madre mía. Sí. 11 años secuestrada, un bebé por el camino, un aborto. Dios, y todo lo que tuvieron que vivir, que tuvo que ser terrible. Es que cada día violaba a una de ellas, ¿eh? O sea, no, los 7 días de la semana. No es que, imagínate, fuera una vez al año, que ya sería horrible. No, y una persona tan violenta. O sea, claro. yo creo que es todo. Y él además como que no dio ningún tipo de explicación, ¿eh? ¿Sabes? De por qué lo había hecho. Simplemente dijo, mira, pues yo pensé que iban a estar felices en mi casa, intenté que estuvieran lo máximo de felices, pero querías violarlas y punto, no inventes. Yo creo que lo hizo porque era un asco de ser humano. Exactamente, hay veces que no hay que darle tantas vueltas, no es tan profundo. No. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Qué heavy. Bueno, terrible. Pues nada, nos vemos el lunes que viene. Sí, y ¿qué tal? Un mes de podcast. Un mes y nos vamos de vacaciones por fin, Coral. Increíble. Un mes. Estoy deseándolo. Dios. Chao. Chao.